Ya. Bueno, bienvenidos al podcast número 1 de la sección del curso de diseño de lenguajes. Este es el segundo episodio, el segundo episodio. Nos quedamos pues hablando un poco de cómo íbamos a trabajar el proyecto 1 y pues en esa línea, viendo los temas y ahí discutiendo pues temas varios, ¿verdad? Como de lenguajes en general. Así que primero, pues me gustaría preguntarles, ¿verdad? ¿Cómo les fue con su proyecto uno? ¿Qué tal fue su experiencia con el proyecto? Pues para empezar, mi experiencia fue, pues la verdad es que me gustó bastante hacer este proyecto. Me gustó bastante cómo pasar todos nuestros ejemplos, digamos, que habíamos resuelto en la clase así de manualmente, digamos, allá que nuestro programa lo hiciera. Y me gustó bastante eso. Y sí, me costó bastante, más que todo Thompson y cómo leer la expresión, ¿verdad? Cómo pasarla. Creo que en el anterior podcast hablamos de esta idea de pasarlo primero a postfix y luego ya eh, como poder armar nuestro árbol de expresiones. Y creo que ese fue el punto clave de la realización de mi proyecto, porque antes de eso, pues yo todavía tenía un montón de errores y tal vez no consideraba un montón de cosas. Entonces, a veces fallabas y ponías doble paréntesis, o sea, un paréntesis adentro de otro o cosas así. Entonces, creo que eso fue bastante clave, como rehacer toda esa parte y ya pasarlo a postfix primero y ya después armar el árbol. De ahí Thompson, eh, mm, yo lo realicé, fue como fue lo primero que hice, pues lo realicé así básicamente con un stack, pero ya hablando con Rodrigo, como hablamos de hacerlo, él me dijo que lo había hecho como recursivo, ¿verdad? Y creo que esa era la mejor manera de hacerlo y yo tal vez me compliqué bastante con eso. Pero de ahí de eso, creo que todos los demás algoritmos, pues salían bastante con el código del libro de Dragón. Entonces creo que de ahí en adelante todo salió bien y sí, básicamente eso. Sí, ahí para complementar un poco yo con el tema de Thompson y generar el árbol. Ahí platicamos con Augusto porque yo no lo hice así como recorrerlo de forma recursiva. Luego lo de para ir generando el árbol, sino que yo pasé de una vez del posorder, eh, del postfix, perdón, a ir generando el árbol de una vez. Y como que ahí me hizo falta como cierto fundamento teórico porque no sabía si realmente era lo mismo que recorrerlo en posorden de forma recursiva. Creo que fue eso lo que hiciste, ¿ah? Entonces, Sí, pucha, claro. ahí sí que no estaba muy seguro si le pasaba otras expresiones iba a funcionar o si era así como el caso cabal, el ejemplo funciona, pero ya para nosotros no funciona y tenía ahí otro error en otro lado y al final, pucha, yo le daba vueltas a eso y paró siendo que no, que estaba bien, que se podía generar de una vez del posorder, del, del postfix, el árbol de una vez, ¿no? No había que como que hacerlo recursivo. No sé cómo fue su experiencia de los demás con eso. Sí, cabal. Yo creo que lo del árbol fue el asunto más clave de eso. Así, yo tampoco lo pasé, digamos, de una vez a posorden, pues al postfix y después a hacer el árbol de ahí. Yo lo hice un poco, no quiero decir al llegue, pero digamos ad hoc, eh, toda esa parte del árbol. Y cabal, así como dice Douglas, de que un poco de no saber si funciona bien para todos, solo para este ejemplo, e incluso después tuve que ir haciendo. eh,
cambios pequeños, cambios no tan pequeños, cambios un poco más grandes para irle dando así el debugging, pero al final creo que sí, sí funcionó correctamente. Y ya una vez con el árbol, creo que como dice, como decían ahí, ya se agarró ya con lo demás y cabal la parte recursiva que mencionaban, que mencionaba José Miguel, en esa, eso con Thompson creo que así salió un poco mejor para evitar usar stack y todo eso, y así irlo procesando de abajo para arriba y que fuera saliendo. E incluso ese concepto me pareció que fue bastante útil para otras partes como first post y follow post, digamos que también están. Seguir esa lógica recursiva ayudó a sacarlo, no sé si más fácilmente, pero por lo menos a que funcionara, en mi opinión, de una manera más clara, porque solo hay como que una declaración de todo eso. Ah, yo recuerdo de que pues también lo es así como ustedes dos, Garros y Pecos, haciéndolo recursivo. Fue Thompson, sí fue lo que se sintió creo que más sencillo a la hora de hacerlo, ¿verdad? Tal vez definitivamente, cabal cuando hablé con Douglas le dije que su approach te ahorrabas una iteración entera, entonces si se vuelve muy grande la expresión regular, creo que el approach de Douglas sí se vuelve más, mucho más eficiente. Tuvo que tal vez lidiar un poco con más detalles, pero al final se para haciendo lo mismo, solo uno es como más tal vez fácil de implementar y mantener a largo plazo, pero creo que también la solución de Douglas era válida si se tomaban en cuenta todos los escenarios, ¿verdad? Eh, Cuando estaba haciendo el árbol, yo no sé ustedes, pero nunca me gustó la idea de hacer el reemplazo, así como meter el clean por... No, ¿cuál era el que había que reemplazar? Ah, sí, meter el de signo de interrogación por un clean y luego concatenado por otro. O el de solo una vez. No me recuerdo si era meter creo que un OR y un epsilon. Al final en Thompson recuerdo que solo paré usando de base el clean y le quité ciertas uniones. No sé ustedes cómo decidieron parar manejando eso. ¿Qué sintieron que era más fácil? Creo que era el signo de interrogación, es el del por con epsilon y el más con uno y luego clean concatenado. Yo pensaba hacer la sustitución al final del podcast anterior, está en evidencia que por ahí me iba a ir, pero después de verlo, creo que hacerlo, cambiarlo en Thompson resultó más fácil al final, porque digamos, cada vez agarra de base el, el clean y ya se sustituye, se agrega una nueva regla en el Thompson y ya funciona mejor. Creo que eso fue una buena idea y la verdad terminó funcionando, digamos, correctamente y fácilmente. Entonces me parece que fue una buena opción. Otra cosa es, ahorita que estaban hablando de estar probando, yo me recuerdo que creí que ya tenía el proyecto listo hasta que llegó el examen. Entonces, no me recuerdo cuál fue el escenario, pero cuando se metía no me recuerdo si era una de las de subsets o las de Thompson, pero que cuando se metía ahí closure, se empezaba a hacer así recursivamente de manera infinita. No sé si a ustedes les llegó a pasar, pero a mí me ayudó también bastante el parcial, utilizarlo para estar probando más el proyecto. En Epsilon Closure, ¿te pasó eso? Sí, no había tomado en cuenta que si ya estaba y se volvía a meter y con Closure se tenía él mismo, se empezaba, pues se iba al infinito, ¿va? Cabal, a mí me pasó lo mismo, solo que no me pasó durante el examen, sino ya después, ¿va? La verdad es que tal vez tuve un poco de suerte porque no me topé con eso en el examen, por las expresiones que corrí, digamos. Y tampoco me pasó antes del examen, o sea, no me topé con ese error, pero de ahí, cabal, tuve lo mismo que vos decís, o sea, me di cuenta de que podía llegar a un ciclo infinito, ¿va? Y, mm, y que no había tomado eso en cuenta, ¿va? Pero sí, cabal, a mí también me pasó eso. A mí en ese caso de subconjuntos me pasaba una cosa, digamos también, no exactamente eso, pero siempre como que me agregaba un estado vacío adicional, entonces siempre terminaba con un estado más
el que me tocaba y me tocó hacer el debugging, incluso hasta que lo empecé a dibujar me di cuenta que algo no cuadraba y que sí era esa parte de que, digamos, estaba tomando ningún estado como un estado y eso también arruinó la parte. Aunque hasta cierto punto de suerte tampoco me pasó en el examen, pero la verdad no usé el programa para eso, no confiaba todavía en eso. Sí, a mí también me pasó eso, de que tomaba en cuenta un conjunto vacío como un estado y hasta después lo logré solucionar. Y recuerdo que para el examen yo sí le metí cabal el fin de antes del examen al proyecto con la ilusión de poder usarlo, ¿no? Pero cabal en el examen, yo había estado haciendo pruebas solo con el ejemplo. Digamos que estaba ahí overfitted, vamos, al ejemplo. Ya cuando lo probé en el examen me di cuenta que no, que estaba así con unos errorazos, ¿no? Y ya no lo paré, en que ya no lo usé para el examen. Pero sí, bien importante eso de probarlo y de debuggarlo, porque yo creo que, o si no me hubiera dado cuenta, ahí se hubiera ido y cero, ¿no? Yo F nomás. confiado. Ahí sí que mega F. Y otra pregunta. Con los lenguajes, yo creo que Aros y Augusto utilizaron algo que no era Python, pero yo sí, pues una cosa mínima, pero para la cerradura Epsilon habían dos tipos, ¿verdad? La que era de un símbolo y la que era de un conjunto. Y cabal, Python no permitía como que tener dos funciones con el mismo nombre. Entonces, paré haciéndolo como recursivo y con un if y que identificara, digamos, si era un símbolo o un conjunto. Y ahí tenía un error que, puchica, estaba bien difícil de debuguear, eso, lo recursivo como que es bien difícil de debuguear, pero no sé si tuvieron ustedes alguna complicación ahí por el lenguaje. Ahorita que mencionas eso me llama la atención porque Garros creo que lo hiciste en Go, ¿no? Es En Ruby. orientado a estructuras. No, en Ruby Ah, en es Ruby. orientado a objetos con más Ah, palabras. sí es orientado a objetos. Sí, Ah, ok, todo es un ok. objeto tipo JavaScript, según dicen, no me consta. Ah, yo la verdad no tuve problemas con el link closure. Cada estado al final era una clase y lo hice con, pues creo, ya no me recuerdo si era creo que una clase abierta porque me dio pereza, estaba inspirado, entonces ya no le quise hacer una interfaz, entonces fue una clase abierta y recibía un genérico sobre cuál era el valor del estado y un identificador se calculaba, también no me recuerdo si fue genérico o no, pero ya con eso solo necesité una función de eClosure y aceptaba cualquier estado, entonces en ese sí no tuve yo complicación. Yo puse el enclosure en esto, digamos, el que solo acepta un estado, lo tomé como una lista de largo uno. Entonces, siempre iteraba una lista y por cada estado hacía esas cosas que tenía que hacer, pero digamos, entonces el que solo era uno era un caso especial, pero como todavía era lista, no había clave. Y ya iteraba a través de todo eso. Y creo que con eso me funcionó, pues me funcionó bien más allá de lo que había mencionado antes. Yo cabal Y tomé lo ustedes, mismo perdón. que Galos. O sea, también, si, digamos, cabal, en el libro salía como la división entre un eClosure que era de conjuntos, o sea, de un conjunto en específico y otra de una lista de conjuntos, pero, perdón, de estados. Entonces, pues yo tomé como que si fuera una lista de un estado nada más. Y ahí con eso creo que salía bastante bien. Les iba a preguntar a ustedes cómo hicieron las transiciones. ¿Hicieron una clase o cómo lo hicieron? Yo usé un map así, solo lo puse y la verdad es que me cumplió, pero me recuerdo que había hablado Vidcar de hacer una clase de transición y me la pasé de moda y pensar así como, ¿será que el map me va a aguantar lo suficiente? Aguantó al final, pero
No sé, ¿ustedes tomaron algún otro approach? Yo también hice un map que creo que en Ruby se llaman un hash, creo. Eh, sí, cabal así, que la llave es el estado actual y el símbolo, y el valor es el próximo estado. Y la verdad, eso me aguantó para todos los demás. Y siento que me cumplió bastante bien. No recuerdo un punto en el que diga, uff, esto está un poco turbio, no parece que debería de ser hecho así, pero al mismo tiempo no tengo experiencia con Ruby, entonces no sé. Pero yo creo que el map también me funcionó lo suficientemente sólido para todo eso. Y también me parece que se ve un poco así estético el llamar un nuevo estado, solo transiciones, eh, abren paréntesis cuadrado y luego el estado actual y el símbolo, y eso ya te devuelve el próximo. Eso me gustó, me parece que es un buen eh, detalle de ese enfoque. Sí, cabal, yo también un hash map, ¿va? Slash diccionario en Python. Ahí sí que creo que era lo, no sé, lo más intuitivo, porque hacer una matriz como lo habíamos hecho, digamos, teóricamente sí estaba muy jalado, ¿va? Pero sí, la verdad es de que yo creo que en términos de estructura de datos, creo que no hubo mucha diferencia entre todas las implementaciones, por lo que yo estuve hablando con la Mara, ¿va? Que, que no hubo, sí, como que fue el estándar, ¿va? Sí, cabal. Yo igual que ustedes también usé un diccionario de Python, va, y con eso me aguantó bastante. Ah, y Oh, otra pregunta, ustedes para manejar, digamos así, los conjuntos, eh, utilizaron, digamos, en Python son los sets, ¿va? Pero en otros lenguajes viene siendo el hash set. ¿Lo manejaron así o utilizaron solo arreglos y fueron como que validando si ya estaba o no? ¿Cómo fue su experiencia ahí, digamos, Garós y Augusto, que no utilizaron Python? ¿podría repetir? Digamos, para manejar los conjuntos, ¿va? Que habían casos Ajá. que, por ejemplo, tenías que validar si tal estado ya está, eh, no lo agregas o pues manejar los conjuntos Ah, prácticamente. sí, en la construcción de conjuntos, decís. Ajá, pues sí, también para el directo. Sí, también para el directo. Eh, pues yo me recuerdo que lo que tenía era un, una lista y mi condición era siempre y cuando dentro de esa lista haya uno donde el marcado sea igual a false, pues vamos a ir al siguiente, ¿va? Pero no, no recuerdo haber tenido problemas en eso, Yo, porque como cada vez que agregabas un estado y bueno, yo tenía cada clase, o sea, los estados eran clases, entonces digamos el estado de conjuntos era, su valor era un conjunto de estados de Thomson, así era, ¿no? Entonces, tenía un identificador basado en los estados de Thomson. Entonces, cuando se volvía a crear esa clase, solo comparaba si ese identificador no lo tenía ya, y si ya lo tenía, pues no lo agregaba a la lista, solo creaba la transición. yo también usé algo así con eso de la lista de que si ya está revisado con el true y el false. Y para comparar arrays, yo sí usé solo arrays. Y lo que hice fue que los ordenaba, digamos, cada vez que hacía el closure, me devolvía una lista de arrays con números varios, ¿va? Entonces eso lo ordenaba y si están ordenados, se pueden comparar en Ruby como si fueran strings o algo así. Entonces se ponía 1, 2, 3, o sea, punto equal, o sea, 1, 2, 3 ya está en esta otra lista de arrays y ya. Entonces solo con ordenarlo ya permitía usarlo como si fueran strings o números o cualquier otra cosa. Sí, pues, Y qué eso curioso. y Unique también, para asegurarse de que no hubieran repetidos, que es otro error que creo que tuve en algún momento, pero con esos dos ya lo resolví. Ve, pues, bueno, tal vez ahí ventaja
de Python. No sé cómo lo hiciste vos, Pecos. Yo lo hice básicamente o sea, solo si lo incluía o no, lo iba agregando. Básicamente es que esto in el objeto de, mm, de estados, ¿va? Entonces, creo que eso sí salía bastante fácil. Ante la duda, a Razor. Vos también, Algo que Douglas. se sintió, Dale gusto. no, dale, 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 lo siento. ¿Quién? Yo. Nombre era el Pecos el que iba a hablar. Augusto dijo algo que se sintió. No, es que te pregunté, Douglas, si vos también hiciste lo mismo. O sea, agarraste Ah, por ahí también. no, fíjate, yo utilicé los sets que viene siendo un hash set, ¿no? En otros lenguajes, creo yo. Que, digamos, no, yo nunca validé si estaba, si no estaba, yo a todo le daba add, digamos, por el tipo de estructura de datos que es. Si ya está, no te lo agrega, ¿no? Entonces, yo a todo le tiraba solo add y ahí casi que por feo, ¿no? De la implementación de Python. La verdad Pero es que nunca, ni lo tomé en cuenta, pero sí suena Muy interesante. más fácil, ¿va? Ujú. Y una cosa que me recuerdo, un compañero mencionó por ahí que una vez cuando le estaba agregando nombres a sus conjuntos, digamos, a sus conjuntos, cada vez que lo corría, le ponía diferentes nombres a diferentes estados, lo cual me pareció curioso. ¿Cómo manejaron eso ustedes de los nombres? ¿En qué puntos se lo agregaron? ¿Se lo fueron agregando al crearlo o hasta el final? ¿O cómo? sí, yo al momento de crearlo, digamos, tenía ahí un tipo singleton, ¿no? de, de estado actual. Entonces, así casi que cuando generaba un nuevo estado, sumarle el contador, ¿no? Y como era un singleton, digamos que ahí fue que lo manejé, pero sí escuché que algunos otros utilizaban así tipo un UID, ¿no? Y que les Todos los ponía patrones de otros diseño, nombres. Douglas. Ah, Todos los patrones de diseño. ¿Va? cabal. Ah, bueno, esa es otra pregunta que yo les tenía, si lograron implementar el visitor, porque a mí me dio unos clavos horribles que al final lo quité. Yo como lo hice, yo busqué Visitor en Ruby y por lo que leí, parece ser que en Ruby no aplica tanto eso por razones del tipado o algo así. Entonces al final no lo hice, todo estaba adentro de las clases, digamos. Y como las interfaces tampoco aplican en Ruby por el tipado de pato. Es porque si suena pato y se ve como pato, ¿qué es? Un pato. No hay necesidad de ponerlo así explícitamente. Sí, pues, así como lo maneja Python también, ¿no? Sí, creo que sí. Así, la verdad, nunca he hecho mucho PO en Python, pero veo las similitudes, digamos, así con el tipado y todo eso. Sí, pues. Sí, a mí yo lo intenté agregar y me tiró una dependencia circular ahí que ahí sí que se me fueron 1 hora o 2 horas viendo dónde estaba el error y cabal era por ese visitor que no sé, la verdad, no sé si yo lo implementé mal o simplemente daba muchos problemas por el lenguaje, ¿no? Pero yo creo que a gusto vos sí lo implementaste, ¿no? ¿Cómo fue ahí tu experiencia con eso? ¿Crees que sí le agregó? Sí, usé el Visitor. Me recuerdo que al principio Víctor lo había hablado. Ya no me recuerdo si él dijo para construir el árbol de la expresión regular, pero ese solo salió. Entonces ya no lo usé para eso y vi así como, bueno, no vi una implementación específica en el lenguaje. Me puse a buscar un video de cómo consistía, entonces lo hice ahí en Kotlin para Thompson, me recuerdo, pero cabal hace poco estaba, tal vez queda un poco más separado, pero creo que era un poco overkill para lo que era. Al final, lo que había que hacer, creo que tal vez era un poco overkill, no, aún no estoy seguro, tal vez sí,
hubieran otras acciones que se hubiera visitado o se hubiera visitado de manera, ¿cómo decirlo? Tal vez a otros tipos de objetos hubiera quedado así más notorio, pero sí, no sé, tal vez sí sentí que era un poco overkill, no era tan importante implementarlo. Eso es lo que yo sentí. Sí, cabal, porque al final como todos eran, digamos, se lo aplicabas a, a las clases, pero que al final todas se heredaban de uno mismo, ¿va? Entonces como que solo se podía manejar ahí casi que con herencia, ¿va? No hubo necesidad yo no había necesidad de hacerlo, de ver cómo meterlo, ¿va? Lo que me recuerdo era así como, creo que tenía el visitador de Thompson, entonces iba al nodo y cuando visitaba el nodo, pues ya cada nodo con su propia implementación va, solo aceptaba el visitador, porque al final esto hacía el algoritmo del visitador, aceptaba el visitador, ¿va? Entonces llegaba y el visitador era el encargado de crear cada uno de los autómatas no deterministas. Y me recuerdo que entonces lo que hacía era, se creaba y buscaba el nodo de la izquierda. Lo que hablamos, ¿verdad? De manera recursiva hasta que encontraras un nodo terminal que era una palabra. Entonces, y luego los iba retornando para arriba y cada uno con su visitador encargado de retornarlo. Pero sí, no sé, un poco overkill lo sentí. Lo que sí también me fue útil hice lo que vos hiciste con un singleton ahí para ir manejando los IDs de los estados. Porque con un UUID, no sé si a ustedes les pasaba o les llegó a pasar de que cuando se imprimía el grafo, eh, el UUID arruinaba todo el grafo porque era gigantesco. Yo la verdad nunca probé hacerlo con UUID, pero me imagino que sí, porque es bien largo todos, todo el texto. Yo como lo hice fue que hice un rango, como un generador de letras, así, un rango, que A, dos puntos, Z, y luego solo le iba sacando ya un contador de cuántos estados ya había creado, y luego accedía a esa lista en el espacio cero, en el espacio uno, la B, y así lo iba agregando a una lista que tenía el mismo largo de los estados que creé, y ese nombre le ponía. Que obviamente tiene sus limitaciones una vez acaben las letras del abecedario, pero no, no me encontré con esa parte en esta parte, en lo que hice. Ah, pues ahí Ok. dale, dale. No, que mi approach Cal fue igual que el de Aros. Y Cal, pensé en eso, que si se acaba el abecedario, que ahora qué va. Entonces, pues lo que hice fue que si se llegaba a la Z, empezaba con doble letra. Entonces, empezaba el AA y AB, AC, y de ahí BA, BC y así. Entonces, creo que con eso no creo que llegue a triple letra, pensé yo, entonces pues lo dejé ahí. ¿Va? Pero sí fue, básicamente ese fue mi approach. Puro Excel. Cabal, pura tabla de Excel. Sí, y confían en eso mucho para el segundo. Y yo creo que sí, o sea, de ahí sería de agregarse una triple, ¿va? Creo que con eso sí, ahí sí no creo que lo pasen, ¿va? Pero no sé. Ya, incluso con dos es un montón, ¿no? ¿Cuántas letras hay en el abecedario? 26. Son casi Ajá, y ahí sería 700 26. estados. Sí, yo pensé que, ajá, creo que nunca lo podría pasar, pero Ya tres saber, ya ¿va? son 17.600. Ahí sí, ya. Tres te tiene que alcanzar, si no, tal vez hay algo malo. Si tenés 18.000 estados, Cabal. tal vez muere tu compu antes.
Y ustedes van en orden alfabético, así primero la A, la B. No sé si escuché, pero sí lo hacen en orden alfabético. Simón, yo sí. También confirmo. Entonces, si lo están haciendo así, podrían, tal vez para el segundo proyecto, solo hacer que cada vez que el último dentro del identificador sea una Z, agregarle un carácter empezando con A, para no estar manejando así el escenario que con dos y con... No sé si tiene sentido. Sí, la verdad que sí. Sí, podría Y ser ahí así. se vuelve a prueba de balas. Igual, si no, podríamos, o sea, en lugar de usar letras, usar números, ¿va? Y ahí sí tienes, pues, infinitos, ¿va? Ahora, en lugar de acceder en el índice cero, le pones el nombre cero. Ajá, Int y ya. max. No te das Algo- infinitos, tenés int max. Ahí usualmente los tipados puedes acceder a eso, pero sí las probabilidades que llegue ahí sería muy sad. Cabal. Ay, yo no sé como- si ustedes sintieron que este proyecto, cuando miraban así como las presentaciones, el algoritmo para directo, el algoritmo para, para conjuntos, literalmente era casi que copiar lo que estaba ahí y solo trasladarlo. Eso sí fue bien bonito, sentí yo. Sí, fue así como, está todo ahí, literalmente solo al código. No sé si les pasó. Sí, la verdad de que como que tener ahí los algoritmos era gran parte, ¿no? Gran parte del proyecto, pero sí, como les contaba con la cerradura Epsilon, sí me da algunos casos por el lenguaje y aparte como que pensar bien, más que todo las estructuras de datos que platicamos, ¿no? Para el autómata y esas cosas. Creo que eso fue como que lo más complicado la única complicación con el tema de los algoritmos, ¿va? Porque sí, de ahí ya solo era meterlo, pues, lo de la presentación. Sí, cabal, yo con eso de los que ya estaban hechos me pareció que le agregaba, o sea, lo hacía un poco más fácil porque era de transcribirlo a al lenguaje de programación y pues sí, de ahí ya estaba bastante bien hecho. Por eso creo que lo del árbol también fue tan crítico porque es la única parte, la única, sí, la única que era, bueno, resuelvan, listo, órale. Sí, cabal, y yo por eso siento que este segundo proyecto es más intimidante, porque creo que todas las partes complicadas son así, ¿verdad? De, hágalo, pero cómo hacerlo no está muy claro. Yo, Sí, ahí a cabal. cada uno le toca como imaginárselo. Y de verdad, eso también hace sentido, porque Vidcar quiere ver cada uno de los códigos, es como realmente ahí plasma uno sus Sus ideas ideas. o del grupo con el que estás trabajando, ahí se plasman. Si Ahí hay dos sí, proyectos muy parecidos, sí, sospechoso. uno sospecha. Esa es la ventaja del otro lenguaje de programación, ¿no? No hay para dónde. Pero acá yo creo que el segundo proyecto está incluso más abierto a interpretación en estos asuntos, porque es como, y al mismo tiempo es una continuación del primero, entonces uno se ve como obligado, digamos, en seguir la misma línea de diseño, siento yo, de lo que se hizo antes y expandirlo de una manera más libre, así de cómo lo tokenizo, cómo lo leo, cómo consumo el archivo que estoy leyendo, cómo escribo un archivo programáticamente. Y, y pues eso creo que le agrega cierta emoción al asunto. Además que es un poco más real, ¿va? O sea, ya no solo ves, pues, una expresión, ¿va? Regular, sino que ahí ya ves un archivo, leer archivos, o sea, eh, identificar tokens de un archivo. Sí es lo más cercano a, no sé, una implementación real
de identificar tokens, ¿verdad? Sí, ahorita, y bueno, yo no estoy seguro, pero recuerdo que Víctor había hablado de otro parcial, ¿verdad? Hay uno más, según entiendo. Me Cabal. pregunto si iremos a usar otra vez nuestro proyecto o será hasta el 3. Yo creo que lo de tokenizar ya lo hicimos en el uno, ¿no? Sí, lo Cabal. de tokenizar lo hicimos en el 1, pero bueno, tal vez hasta cuando se vuelva a hacer árbol, el otro árbol que hay que hacer. Oh, va a estar interesante a volver a probar todo. Sí, yo creo que este segundo parcial sí va a ser más a mano porque los temas que estuvimos viendo ayer de LR, creo que eso no lo vamos a programar, solo lo estamos viendo de forma teórica y, que sí mencionó que lo íbamos a hacer a mano, ¿no? Lo íbamos a estar haciendo a mano para agarrar el concepto, pero me imagino que sí va a tocar en el parcial 2, ¿no? Sí, creo que el LL es lo que vamos a programar, ¿no? Estas gramáticas LL, porque LR muy, muy largo, según entiendo. Pero de plano en el parcial, solo pues a mano hay que aprender a hacerlo. ¿Cómo ven estos asuntos gramaticales? Y yo no había entendido, digamos, la diferencia entre el L y el LR hasta la clase de ayer. Pues no había visto como la diferencia, porque yo, según yo era lo mismo, ¿verdad? Que el LL solo pues, va primero es izquierda y después es derecha y luego el R es al revés, ¿verdad? Entonces, pero no sé, yo sentía que era lo mismo y no sabía por qué era más poderoso poder tener más alcance el LR que el LL. Hasta la clase de ayer, que como vimos un ejemplo y que básicamente se hace al revés, ¿verdad? O sea, va de, de más a menos, en lugar de que el LL va de menos, o sea, menos expresiones a más, como más expresiones, ¿va? Entonces, sí, me llegó bastante la clase de ayer por eso. Y sí, de plano, pues Vizcarra ya nos ha dicho varias veces que es bastante complicado, bastante complejo y abarca muchas cosas el LR. Entonces, creo que ese es uno de los temas complejos de la siguiente clase, ¿va? De- ya de compiladores. Ah, Sí, viendo, dale, dale, dale. dale vos. Viendo lo que ha estado hablando Víctor, lo que sí notaba cada vez que hablaba era, hablando en puramente términos de proyecto, es una vez hecha esta tabla, parece que ya está todo. O sea, eso sí me llamó la atención, la verdad, fue así como, sí, este proyecto tiene un punto crítico y con lo que hablabas, Pecos, yo hubiera pensado, yo no sabía nada de esto, la verdad, antes del curso, pero en todo caso el sentido común me hubiera hecho así como, de izquierda a derecha es más poderoso, pero no, eso estuvo, eh, eso estuvo, la verdad, bastante interesante, no lo hubiera esperado. Sí, cabal, a mí con eso de la tabla me parece bien, bien interesante de que se usan autómatas finitos para armar la tabla que después se usa para resolver el problema. Como que aquí los autómatas son una parte intermedia, a pesar de que tiene bastante que ver con lo que vimos antes, hay como que un paso adicional para resolver el problema. Y lo de las gramáticas de derecha, izquierda, izquierda, derecha, cabal, a mí me parece un poco, me parece peculiar el hecho de que hacerlo de abajo para arriba sea más poderoso, cuando yo pensaría que yendo de abajo para arriba es como que más engorroso porque hay más opciones, digamos. O sea, pues me imagino que tal vez las gramáticas hay que definirlas para evitar eso, pero como que pueden haber diferentes valores que me llevan a lo mismo, cómo elegir correctamente, pero a pesar de eso es más poderoso. Me pareció bien curiosa esa situación.
Otra cosa es, ¿se recuerdan que nos había hablado Víctor de que si abstraíamos lo suficiente el proyecto íbamos a parar creando? Yo lo entendí que parábamos creando el lenguaje que programábamos, ¿no? Que si teníamos con suficiente abstracción. Ustedes han logrado captar, yo ahí me recuerdo que lo estaba explicando, pero yo sí me perdí. No sé si alguno de ustedes logró como cachar bien qué hablaba y cómo lo ve. Creo que fue bastante clave una clase que tuvimos con él, estuvimos preguntando, pues hicimos preguntas y yo ahí pues pude atar un montón de esas ideas que él había mencionado cuando nos planteó inicialmente el proyecto. Eh, digamos, lo que yo había entendido antes, ajá, era como generar el proyecto y después, o sea, poder correr otra vez eso y que lo generara otra vez. Pero lo que pues, nos explicó ahí era que básicamente nosotros íbamos a usar una función que parseara el, digamos, el archivo, ¿verdad? Entonces, que poniéndole ciertas reglas específicas, se puede generar un archivo, porque ese archivo solo busca tokens y identifica tokens. Ese es el archivo de salida, digamos, de nuestro proyecto. Entonces, ese mismo archivo lo vamos a poder utilizar para identificar los tokens digamos, la palabra reservada compiler, ¿verdad? De, del Coco R, ¿verdad? Pues básicamente se va a va a poder identificar todo y va a poder funcionar como nuestro parser, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que me abrió bastante como la cabeza, ¿verdad? Es que pues cuando nos explicó de que podíamos utilizar los mismos autómatas para poder identificar las palabras reservadas de QQR. Entonces, digamos que nosotros queremos identificar la palabra compiler, nosotros pasamos un autómata que, mm, que digamos, identifique si es la palabra compiler o no. Y de ahí un montón de espacios y nuevas líneas, digamos, poder correrlas y como obviarlas, ¿verdad? Y luego ya la siguiente palabra reservada y identificar así todos los tokens, ¿verdad? Entonces, creo que eso me abrió bastante la cabeza y yo no lo había pensado así. De hecho, ya había como tenido un primer acercamiento al proyecto, que un día estuve trabajando en eso y sí había tomado o sea, un código bastante diferente y creo que más propenso a errores, ¿verdad? Entonces, creo que voy a seguir la recomendación que él nos dijo en esa clase. No sé qué pensaron los demás. Sí, cabal, yo cabal entendí que era como que ahí, o sea, existe el parser que lee el coco L y el parser que generas con las definiciones que tiene el coco L, ¿no? Entonces, como que la parte recursiva es de que puedes definir un coco L que te permite leer coco L, ¿va? Entonces, que una vez te pasas un coco L así, el parser que te genera, el analizador léxico que te genera, lo puedes sustituir por el parser inicial que habías hecho para leer esos archivos, ¿no? Pero la verdad es que pues, yo todavía estoy como verde en ese tema porque tenemos una LS, mm, no sé muy bien cómo trabajarlo después, ¿verdad? Tengo los algoritmos del proyecto uno, pero no sé muy bien cómo adaptarlo bueno, ahora tengo los tokens y tampoco he trabajado el tema de reconocer tokens en la simulación, ¿no? Pero sí como que es mucho más abstracto ese tema de hacerlo recursivo que solo hacerlo, digamos, el script normal que te parsee el Coco L, ¿no? Sí, cabal, digamos así, tiene que estar las dos partes, de que tenés un tokenizador y ese es el tokenizador que regresas. Yo como lo estaba planeando hacer y lo que poco que ha avanzado era cabal con eso de, tenés un tokenizador y le pasas las reglas del CocoL
Entonces, ese te tokeniza y te va encontrando, este token es de tipo set declaration, este es de tipo set y así, y luego te devuelve una lista de tokens. Y dependiendo del tipo de cada uno de esos tokens, se hace algo. Y ese algo puede ser, digamos, definir una nueva, digamos, una nueva expresión regular. Y así eso es lo que se le pasa a la siguiente parte, como que el tokenizador te devuelve el tipo de token y con ese tipo de token es que haces magia. Eso es lo que yo planeé hacer, pero el asunto es que la magia todo lo aguanta. Pues la palabra magia todo lo aguanta. Bueno, yo ahorita pregunté porque quería acabar de escuchar qué pensaban ustedes. Yo no he pensado ahorita mucho de cómo hacerlo, pero sí sirve un montón ahorita escuchar y me ayudó bastante lo que dijo Pecos. Sí, yo había entendido otra cosa, no había entendido que, se me olvida el nombre, es difícil de decirlo, Cocobol, se generaba él mismo, pero sí tiene sentido que se debería poder hacer. Para generar los tokens y retornar y saber a cuál pertenecía, cómo habían pensado, como Para o eso, sea, para saber cuál era cada uno. yo entiendo que, digamos, con la expresión, yo como lo hice, que de lo que ha mencionado Víctor, tal vez no sea la manera más correcta, pero funciona. Digamos, recibo las expresiones regulares en una lista. Entonces, por cada expresión regular, a través de método directo, creo un autómata, digamos el autómata que la reconoce. Entonces, luego tengo la cadena de caracteres que quiero probar y pruebo el primer carácter y reviso. Va, coincidió en la uno por ejemplo. Perfecto. Luego, segundo carácter, coincidió en la uno. Tercer carácter, coincidió en la 3. Y así, y luego cuando un carácter ya no coincide, regreso a la última vez que coincidió. Entonces, si con el carácter 3 coincidió en la 3 en la 2 perdón, digamos, guardo el autómata número 2 y luego en el próximo no coincide, digo, ah, bueno, el último que quedó fue el autómata 2, devuelvo eso y vuelvo a empezar desde cero. Y así uno a uno revisando en cuál queda y cuando ya no quede, se regresa al último. Creo que la manera correcta de hacerlo es solo con un autómata que devuelva el tipo, pero la verdad no, no he logrado que eso cuadre. Sí, cabal. Yo sí recuerdo que había mencionado que para trabajar eso, sí se utilizaba solo un autómata, pero la complicación está como que en que cada expresión regular tiene sus propios terminales, ¿no? Que definen si pertenece o no a ese token, ¿no? Si es o no el token. Entonces, yo como lo estaba pensando, pero la verdad es que no lo he pensado mucho y no he metido código como para ver si sí, pero como que de alguna manera definir, porque al final se tiene que unir todas esas expresiones regulares por medio de un OR y hacer el directo, ¿verdad? El algoritmo directo. Como que no sé si agregar un token extra final, como el hashtag, a cada expresión regular. Algo así estaba pensando yo, como para definir, este es el final de este y este es el final de tal, porque, o si no, van a haber mil terminales y saber a qué token pertenecen, ¿no? Pero sí, como que todavía está verde la idea, la verdad. Yo cabal había pensado en esa idea de agregar un terminal por cada expresión regular, pero pero no la seguí porque me puse a pensar cómo, digamos, el mismo problema de la letra, ¿verdad? Si hay un montón de estados finales, ¿cómo reconozco cuál? Pero a mí no me parece que esa sea mala idea. Si la seguís, me suscribo a los resultados del experimento. Va. Sí, sí,
está complicado, sí hay que modificar el algoritmo de construcción directa, porque sí hay que agregar ahí de este pertenece a tal token y así, pero todavía estoy ahí te cuento cómo me va. Sí, porque la cosa es que, digamos, en el directo se pierde todo. O sea, cabal puede ser que incluso haya un estado que devuelve varios tokens, pero ¿cómo sabes cuál? Mi idea original era agarrar todas las expresiones regulares, hacerles un OR y luego correrlo con ese autómata finito. O sea, transformación directa y con eso correrlo, pero se pierde, digamos, al momento de hacerle OR al final. Hay varios finales, pero no sé cuál es, solo devolvió uno, pero ¿cuál es? No sé. Por eso la solución de varios autómatas me está funcionando, pero no me parece así la 100% correcta. Yo había pensado al principio lo mismo que tú, Garosa, tener así una lista y el más largo, el último en sobrevivir, y el primero declarado era la regla, este retornaba, pero no, me, cabal me recuerdo que cuando me lo preguntó, Víctor me dijo que no, que buscara hacer un autómata. Entonces, lo otro que había pensado era, como tenemos que elegir entre tomar directo o Thompson, ¿va? Yo iba a querer hacerlo con Thompson y luego conjuntos. Entonces, había pensado como crear todos los autómatas y, y ponerles un orden y identificar, tener ahí mapeado como cabal, parecido a lo que tú decías, Douglas. Entonces, digamos, yo sé que en el autómata uno el ABC son sus terminales, en el 2 el tal. Entonces, cuando caiga en uno de ellos y ahí se quede, va, ya retornar el token, pero no lo sé, luego me quedé con mis dudas porque dijo de que la manera más fácil estaba con directo, no con Thompson. Y también me pongo a pensar que con Thompson me puede quedar así un automata excesivamente grande y tal vez por gusto, entonces no lo sé. Sí, con Thompson Cabal se podría hacer algo como lo de los finales y como resolverlo como se resolvió el parcial, ¿no? Solo juntas tus autómatas con una transición epsilon y ya lo resolves ahí, pero Pues puede con quedar bien raro. Thompson a conjuntos, pero es que la cosa es que cuando haces directo, digamos, cuando haces con Thompson, tú haces cada uno de los autómatas y luego los unís con un OR, pero si lo haces todo de un golpe, puede ser de que un estado final sea compartido para varios, entonces ahí no hay manera de decirle solo a uno, así como vos perteneces acá o vos perteneces allá, eso es lo que había pensado. Pero bueno, puede ser que tal vez en directo sí sea así, pero por ahorita sí no he pensado en ninguna manera en que procesando toda la expresión en conjunto sepa decir a cuál pertenece. Y estos autómatas ustedes los van a crear en su programa y después que los uses el programa final, digamos, la salida, o que la salida genere los autómatas y una vez como los pruebe, los simule. Mi idea era que los cree, pero por lo que mencionó Bitcar, le pregunté a Bitcar eso en clase y dijo que era mejor si solo le pasaba el autómata y me parece que tiene un poco de sentido hablando de encapsulación y separación de constraints y toda esa cosa. Es mejor si solo le pasas al autómata y el programa que escribís solo es el autómata que hace eso. Aunque me imagino que para pasar el autómata se le puede pasar esas cosas del estado, la transición y ya con eso el otro solo sabe cómo volver un autómata con con los parámetros que le dan, digamos. No lo tiene que crear. Sí, cabal, digamos, esa última parte del proyecto, yo entiendo que es copiar el autómata que se generó y como que agregarle el tema de leer el archivo, de ir leyendo
eh, los símbolos, así, más que todo es como que agregarle ese tema de la lectura de archivo, pasarle el autómata y modificar esta simulación, ¿va? Que te genere los tokens, ¿no? Cabal, yo lo que estaba pensando es que el archivo que se crea va a tener bastante similitud cada vez, como que la parte que realmente cambia es los parámetros que se le pasa, digamos el autómata que es el que va a simular, pero las instrucciones de cómo simularlo, cómo leer el archivo y qué devolver después debería de ser bastante parecido, siento yo. No es que haya que escribir un archivo realmente nuevo cada vez, que era lo que me preocupaba anteriormente, sino solo como ajustarle los parámetros que se le pasan. Aunque pues la verdad nunca había escrito un programa a través de otro programa, así que todo es una aventura. Sí, y digamos, ¿ustedes qué lenguaje habían pensado generar? El mismo que están utilizando. Porque sí mencionó que se podía como que generar otro lenguaje, ¿no? Sí, yo estaba pensando, pues yo lo hice en Python y generar un archivo de Python, va. De Python a Python. Cabal. De Python a C. Solo por lo menos, ¿no? De Python a C con OpenMPI. Yo entiendo que no debe ser muy complicado, ¿verdad? Porque es así como más que todo, casi que escribir a un archivo de texto. Sí, cabal, digamos, te O tendrías que texto hacer tu escrito. autómata a mano y luego, o sea, que te funcione en un archivo C normal y después eso lo que le pegas. Sí, tal vez sí lo más complicado es como que ya utilizaste las estructuras de datos de este lenguaje para el autómata. Y si lo cambias el lenguaje, tendrías que traducirlo, ¿no? Tienes que transpilarlo, ¿no? Pues eso sí sería transpilar todo eso, pero yo sí pensaba seguir usando Ruby. Tal vez, o sea, de usar otro lenguaje sería Python, que es otro que conozco, pero Bitker dijo que era una buena manera de aprender un nuevo lenguaje de programación si querías aprenderlo rápido, pero no sé si voy a tomar la oportunidad. Bueno, Pero yo y ahorita tengo como duda, no me quedó muy claro, es eh, este proyecto hasta qué se tiene que llegar, cuál es la meta, que ahorita hemos visto tantos temas que la verdad ya no, no estoy seguro. ¿Cuál es la meta del proyecto? del 2 Sí, del 2. es analizador léxico. O sea, el proyecto 2 es un generador de analizadores léxicos. Entonces, vos le pasas las definiciones, te genera el analizador y con ese analizador ya puedes pasarle cualquier archivo y te va a encontrar los tokens con las definiciones que le pasaste al inicio, ¿va? Con lo que lo generaste. Pero por ahorita solo es eso, no tenemos que ver que esté eh, correctamente escrito, solo con que todo sea tokens ya. Ajá, sí, ahí te va a encontrar los tokens, ¿va? Y Ya el para COCOL está bien escrito. ¿Y qué cosa? El archivo COCOL que te pasan está bien escrito. No, no hay que preocuparse por eso. Ah, ok, ok. No sé. entonces, bueno, no sé, para terminar, así ahí sí que la última pregunta, ¿qué esperan de esta recta final del proyecto 3 con el tema de análisis sintáctico? Yo tengo los dedos cruzados para que el tercer proyecto sea un poco más fácil que esto. Y por lo que estoy viendo, me parece que tiene bastantes algoritmos así definidos. Entonces,
confío en que así será, que sí se parezca más al primero. Cabal, yo creo que son, y son parecidos, o sea, los algoritmos en realidad es pues hacer conjuntos y eh, ahí vamos a ver cómo se une todo, ¿va? Y sí, la verdad es que tengo, y cabal, lo mismo que dice a los dos cruzados, de que sea, aunque sea tal vez más difícil que el primero, pero con el camino como más seguro, ¿va? Lo que este es pues un poco más pues se debe a la interpretación de cada quien, ¿va? En cambio, que el tercero sea un poco más eh, con un camino más seguro. Dice que yo difiero mucho. Yo creo que va a ser más parecido al 2 que al 1. Porque esto de Coco L tiene las producciones, ¿no? Entonces creo que va a ser de agregarle el tema de construcciones a este proyecto y que logre reconocer los tokens y generar el árbol sintáctico con esto mismo. Creo que va a ser más de construir sobre este proyecto 2. Puede ser Malas agregarle a noticias. este los algoritmos de construcción, ¿no? Ok, bueno, entonces yo creo que ahí finalizamos el segundo episodio del podcast. Y así que gracias por su atención. Y listo, Andrés. Gracias.